Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 3. Vamos a leer algunos versos en el capítulo 3. Y vamos a empezar en el verso 9. Usted conoce la historia de Génesis capítulo 3. Después de que Dios formó al hombre y a la mujer, Adán y Eva, en el huerto del Edén, y los creó a su imagen y semejanza, solamente les dio una instrucción. Les dijo: de todo árbol del huerto pueden comer, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieran, ciertamente morirán. Ahora, mucho se ha hablado de que por qué Dios le dijo que no comiera de ese árbol. Bueno, yo creo que simplemente fue para establecer su autoridad. Yo soy la autoridad y yo pongo las reglas en esta casa, en este huerto. Pero el hombre, obviamente, con el intruso Satanás, en esa serpiente, vino y le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho no comas de todo árbol del huerto. No, sí, de todo árbol del huerto podemos comer, pero nos dijo que de ese ni lo toquemos porque vamos a morir. Y la serpiente dijo: no vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando tú tomes de ese fruto vas a ser como Dios. Esa es la tentación más grande que todo ser humano tiene: yo ser mi propio Dios. Ya bien lo dijo José Alfredo Jiménez: soy el rey. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Bien lo dijo Frank Sinatra: I did it my way. O sea, todo el mundo quiere hacer su propia voluntad, quiere hacer cumplir sus deseos. Y entonces, cuando ellos toman de este fruto, lo que sucede aquí en el verso 9 es que se dan cuenta que sucede algo que los pone en vergüenza. Y dice, se dieron cuenta que estaban desnudos, tejieron hojas de higuera y cubrieron su desnudez. Y en el verso 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Cuántos culpan a las mujeres de todos nuestros males? Fíjense cómo entra la culpa y entra la vergüenza, e inmediatamente yo no soy responsable. Si yo comí es porque la mujer me dio. Y entonces a la mujer le dijo, dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. O sea, yo tampoco soy culpable. O sea, si hay un culpable, yo no fui. Y comienza todo el mundo a apuntar a otro lado. Yo no soy responsable de lo que pasa. Tiré el agua, se cayó, ¿verdad? Yo no hice nada, se cayó solita. Y siempre buscamos a alguien más que sea responsable de nuestras fallas. Entonces Jehová dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldito serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y aquí pasa algo impresionante. Ya se fijó como dice ahí que por cuanto tomaste, le dijo al varón: por cuanto tú comiste, maldita será la tierra por tu causa. No por causa de tu mujer que te engañó, o que te dijo que tomara, o no por causa de la serpiente que te engañó a la mujer. Le dijo: por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pero en el verso 21 algo sucede, que dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. El uno de nosotros porque ahora entendemos lo que es la relación en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces, Dios, en otras palabras, Dios corrió de la casa a Adán y a su mujer. Y dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces aquí tenemos esta historia maravillosa que nos habla de lo que sucedió hace muchos años, pero que sus consecuencias las estamos viviendo el día de hoy. Fíjense que estamos ya para entrar, o ya estamos en la temporada navideña, y lo que vamos a hacer en los próximos domingos, vamos a ver un tema, una serie de mensajes que se llaman El Camino a Belén. Y vamos a ver en la Biblia esos lugares estratégicos donde Dios da una promesa hasta llegar al Señor Jesucristo, hasta llegar a ese momento en que el Señor Jesucristo nació. Y entonces comenzamos con esta primera promesa que aparece del Salvador. Por eso se llama el mensaje la promesa de salvación. Ahora, estamos en el Génesis capítulo 3, al inicio de la Biblia. Y ahí en Génesis 3:15 aparece la primera promesa del Salvador. Y cuando nosotros leemos Génesis 3:15 nos queda medio extraño, ¿verdad? Porque pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Y uno lo lee y muchas veces, como no entendemos exactamente qué quiere decir, lo pasamos por alto y seguimos la lectura. Pero lo que sí entendemos es lo que sucede con Adán y Eva cuando toman de este fruto y se encuentran desnudos. Y déjeme decirle que todos nosotros tenemos vergüenza e inseguridad. Todos los seres humanos desde Adán y Eva nacen en vergüenza, en culpa y en inseguridad, y todos nosotros queremos cubrir de alguna manera nuestra vergüenza y nuestra inseguridad y nuestra culpa. Y esto es el resultado de la vergüenza, este es el resultado del pecado. Dicen que un niño encontró una Biblia vieja en su casa, y entonces abrió la Biblia vieja y de pronto algo cayó de la Biblia vieja, entonces y lo estaba observando, y la mamá se acerca y le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, pues es que estaba viendo esta Biblia y mira, se cayó esta hoja seca, ¿no será el vestido de Adán? Y claro, todo el mundo nos queremos cubrir de nuestra vergüenza, todos queremos taparnos. Escuche, cuando niños aprendemos a esconder la verdad de nuestros papás, ¿no es verdad? ¿Cuántos no echamos mentiras y cubrimos la verdad a nuestros papás? No les dijimos la verdad. De adultos seguimos escondiendo cosas en nuestra vida que no nos gusta que la gente sepa de nosotros mismos, y entonces ponemos fachadas y ponemos máscaras y cubrimos nuestras inseguridades, nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestras culpas, las cubrimos con algo para que la gente no sepa de nosotros. Nos alejamos y nos volvemos solitarios, porque ¿qué tal si alguien se llega a enterar lo que soy, lo que hice, lo que me hicieron? Entonces escondemos todas estas culpas y venimos cargando todo el peso de esta culpa y esta vergüenza sobre nuestros hombros el resto de nuestras vidas. Y el problema de esconder las cosas es que no dejamos que nadie nos conozca y siempre vivimos con ese temor de que alguien nos puede descubrir. Y Adán y Eva se escondieron de Dios. ¿Por qué? Porque estaban desnudos, y el pecado siempre va acompañado de vergüenza. Pero escuchen, muchos de nosotros esta mañana necesitamos quitar ese tremendo peso de culpa, de vergüenza, inseguridad de nuestra alma. ¿No le gustaría quitar ese peso que está cargado? Ser transparente y decir, bueno, sí me pasó esto, hice aquello, pero Dios ya me perdonó. Y ya no tengo que esconder absolutamente nada. Soy perdonado. Cristo me libró del pecado y Él llenó mi vida con gozo, un gozo que me hace cantar. Por eso esta mañana cuando cantamos podemos cantar con gozo y podemos levantar nuestras manos y decir, gloria a Dios, Señor, gracias por tu bondad, gracias, Señor, porque tú fuiste herido por nuestros pecados, y gracias, Señor, porque tú nos has dado libertad.
Entonces, esta promesa es la promesa más antigua que Dios ha dado sobre la Navidad. Viene a través de este pasaje: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Ella te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir el calcañar o el talón. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa esta promesa? ¿Qué significa este verso tan... hasta parece un juego de palabras: descendencia, tú herirás el talón y la cabeza? ¿Qué quiere decir esto de la descendencia, la herida y el talón y la cabeza? Bueno, para entender la promesa, en primer lugar tenemos que entender el problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, todas las religiones, todas las filosofías, no importa qué religión, no importa qué filosofía, no importa si es oriental, no sé, si es del Medio Oriente, no importa que si es sudamericana o nativa americana, no importa la filosofía, no importa la religión, todas están de acuerdo en un punto. ¿Cuál es ese punto? Que todos los hombres tenemos un gran problema, y ese gran problema se llama el mal. No vivimos de acuerdo a los estándares que nosotros mismos establecemos, que tenemos en nuestra conciencia, y la conciencia es algo impresionante. La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y en esa imagen y semejanza nos creó con una conciencia que es inmaterial. Para todos aquellos que son materialistas y que son de naturalistas y de la evolución y todas estas cosas, expliquen qué es la conciencia, por qué tenemos algo que nos dice que está mal o que está bien. Aún nosotros mismos ponemos estándares de lo que está bien y de lo que está mal. Así es que la Biblia nos dice con autoridad cuál es el origen de este problema. Y el origen de este problema es precisamente desobedecer el estándar que Dios puso para que nosotros viviéramos de acuerdo a ese estándar. Y ese estándar se llama, el no llegar a ese estándar, no cumplir, no vivir de acuerdo a ese estándar, se llama pecado. Entonces todos nosotros estamos en pecado, y existe este problema que es la realidad del pecado. Ahora, el Señor le dijo a Adán: de todo árbol del huerto puedes comer, menos de ese que está en el centro del huerto. De ese no vas a comer, porque cuando comas de él vas a morir. Escuche, si había un lugar perfecto donde vivir, si había una mujer perfecta para casarse con ella, ¿quién cree que era? Digo, nada más estaba Adán y Eva, ¿no? Entonces, si había una mujer perfecta, si había un varón perfecto, si había un hombre perfecto para una mujer, era Adán. Y si había alguien que los pudiera aconsejar y que pudiera ayudarles, ¿quién cree que era? Dios. El lugar más perfecto donde se pudiera habitar era el huerto del Edén. Adán no tenía problema, no tenía suegras. Vino mi mamá y ya está Lina. Entonces vivían en un lugar perfecto, una relación perfecta con Dios, una relación perfecta entre ellos, una relación perfecta con la naturaleza y con la creación y con los animales. No había calentamiento global, no había maltrato a los animales, no había incendios forestales, no había contaminación, no había todas esas cosas que ahora nosotros estamos viendo. Y sin embargo, viviendo en un lugar perfecto, decidieron desobedecer a Dios, y como dijo Emmanuel, todo se derrumbó, ¿no? Todo se derrumbó, todo ese lugar perfecto donde Dios los había puesto, de pronto cayó. La relación con Dios se rompió, se empezaron las culpas y los problemas entre Adán y Eva, la culpa, ¿por qué me hiciste, tú hiciste que yo comiera? No, pues a mí me engañó la serpiente y tú no pusiste atención, y todo el mundo se empezó a echar la culpa, se rompió la relación con la tierra. Ahora tenían que trabajar para tomar sudar para tomar del fruto de la tierra, la mujer tenía que dar con dolor a luz. Todo esto sucedió por culpa del pecado. Y esa es la realidad entonces del pecado, es la realidad de un mundo que está quebrantado, es la realidad de una vida. Y usted piensa en su propia vida, su propia relación con su esposa, su propia relación con sus hijos, su relación con los demás, su relación con su trabajo, su relación, y usted va a ver que no está contento. No está contento. ¿Por qué? Porque esa es la cuestión del resultado, la realidad del pecado. Pero también el resultado del pecado, obviamente, es la culpa y la vergüenza. Y ahí vemos todo lo demás que acabo de decir, esos conflictos entre Adán y Eva,
esa culpa que se comenzaron a echar unos a otros. Y también algo impresionante que sucede tienen hijos y los hijos se comienzan a pelear. ¿Tienen hijos que se pelean? Este pleito llegó a tal grado de que Caín mató a Abel. A ese grado el pecado llega a nuestro corazón, y a lo mejor usted no ha matado a su hermano, a lo mejor no ha matado a su hermana o a su tío, pero en su corazón lo ha matado. En su corazón está separado, no quiere saber de él más, mencionan su nombre y se le retuerce el duodeno allá adentro. Déjeme decirle, hoy es el día del perdón, porque es la primera promesa del Señor es quitar esa maldición que trajo el pecado. Así es que yo estoy convencido que ese fue el inicio de las religiones, cuando Adán se quiso vestir con hojas de higuera. Ese fue el inicio de las religiones. Yo voy a cubrir mi pecado, yo sé cómo tapar mi vergüenza. Y entonces las religiones, ¿qué tratan de hacer? Haz lo mejor que puedas, aquieta tu conciencia, dile tranquilita, no se ponga mal, pero terminas de que te sientes mal y luego te vas y te pones una borrachera, el adulterio, la fornicación, la pornografía, y luego otra vez conciencia, vamos a la iglesia, vamos a golpearnos el pecho un poquito, de que me siento mal, pero después vamos a hacer lo mismo. La religión te lleva a querer aquietar tu conciencia y seguir una vida igual. Nunca tratas de adornarlo de afuera, pero el interior siempre queda igual. Y después lo vemos con Caín. Caín se enojó porque Abel trajo una ofrenda, un cordero, un sacrificio a Dios, un cordero. Fue y lo presentó muerto y quemado a Dios, y Dios lo vio con agrado. Pero Caín hizo lo mejor que pudo. Como él labraba la tierra, trajo lo mejor del campo y se lo presentó a Dios, pero Dios no lo vio con agrado. Porque Caín se quiso presentar a Dios bajo sus propios medios. Abel se presentó con un sacrificio, un inocente sacrificado en su lugar, y Dios lo vio con agrado. ¿Cómo cubrió el pecado Dios de Adán, la vergüenza y su desnudez? Con pieles de un animal que fue sacrificado. Dios es el que cubre, Dios es el que establece cómo una persona se puede acercar a Él. Ahora, entonces aquí podemos entender este principio. El hombre no se puede acercar a Dios por sus propios medios. Es Dios quien se acerca al hombre y quien establece el principio para esta relación. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Bueno, escuche, el pecado siempre tiene culpa y vergüenza. Y siempre nuestra reacción va a querer ser escondernos de Dios. Y siempre vamos a buscar algo que tape nuestra vergüenza, vamos a buscar algo que distraiga nuestra mente y nuestra conciencia de la dolorosa realidad de la culpa. Unos lo buscan a través de la religión, otros a través del conocimiento y la ciencia, otros a través de la adicción y de los malos hábitos, los placeres, pero nada llena el vacío. Siempre estamos tratando de hacer algo que nos haga quitar nuestra vista de la realidad del dolor de nuestra alma. Dicen que una vez un borracho estaba ahí, ya cómo se ponen los borrachos, ¿no? Entonces alguien llegó y le dijo, nadie sabe, ¿verdad? Todo el mundo se quedó así como, ¿de qué está hablando? Y entonces alguien llegó y le dijo, oiga, pero ¿para qué toma? Dice, pues ¿cómo que para qué? Pues para olvidar. ¿Y qué quiero olvidar? Ya se me olvidó. Todos nosotros buscamos algo para olvidarnos de nuestra realidad. Lo triste es que nada lo puede quitar. Pues es simplemente temporal, pero el dolor y la realidad del pecado continúa ahí. En segundo lugar, no solamente entonces vemos el problema, tenemos que entender el problema, sino tenemos que entender también la predicción. En Génesis 3:15, en ese pasaje, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia o la simiente suya, la descendencia de la mujer. Ella te herirá en la cabeza, o sea, ella te va a aplastar la cabeza y tú le vas a herir el talón. Vamos a entender lo que dice esta predicción. ¿Qué es lo que habla este verso? ¿Qué significa todas estas descendencias y todo esto de la simiente y esto? Bueno,
Aquí nos habla primero de que va a haber un conflicto constante entre dos descendencias, la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Y escuche, la vida después de la caída, usted va a estar de acuerdo conmigo, siempre ha sido una vida en constante conflicto. Estamos en conflicto con nosotros mismos y digo, no es nada más volteamos tantito la cara al Medio Oriente. ¿Qué está pasando? ISIS está golpeando con los filisteos, no, los palestinos están peleando con Israel, Irak está invadiendo, y vemos a nuestro alrededor y es un constante conflicto. ¿Por qué? Bueno, porque al romperse la relación con Dios, la conciencia del ser humano, la imagen de Dios que Él creó en nosotros quedó manchada, y entonces todo lo que es la imagen de Dios en nosotros, que es la bondad, el amor, la justicia, la verdad, quedan ahora imperfectos, y el ser humano, ¿qué sucedió? Se volvió egoísta y siempre ve por su propio bien, y esto causó obviamente y causa conflicto con todo ser humano. Pero además del conflicto constante que tenemos, habla aquí de dos descendencias, y esto es lo que quiero que esta mañana podamos comprender. Estas dos descendencias, ¿de qué nos habla esta palabra que se traduce simiente en la Reina Valera? En la Nueva Versión Internacional dice la descendencia, se refiere a las generaciones que vendrían después. Entonces hay dos tipos de generaciones, hay dos tipos de descendencia, hay dos tipos, por decirlo así, de linaje. Uno es la descendencia de la mujer, y dicen los eruditos que se refiere a todos los hombres y las mujeres que han creído a Dios en todas las épocas de la historia. ¿Escuchó? ¿Qué es la descendencia de la mujer? Todos los hombres y mujeres que a través de la historia que han hecho, le han creído a Dios. Estos incluyen Abel, Set, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Gedeón, Rahab, acompáñenme, Rahab, ¿qué? La ramera, siempre que encuentra Rahab en la Biblia, siempre lo encuentra con la ramera, y Rahab la ramera está incluida dentro de los que creen. Ruth, David, Daniel, Esther. ¿Y llega hasta quién? Hasta María, la madre de Jesús. Hasta la Virgen María. Todos ellos es una línea que son considerados la descendencia de la mujer, porque le han creído a Dios. Pero también está la descendencia del maligno, la descendencia de Satanás. Y si los de la descendencia de la mujer son los que han creído a Dios, la descendencia del maligno son ¿qué? Los que no han creído a Dios. ¿Quiénes son estos? Comienza con Caín y sus descendientes, y luego cuando llega Noé, uno de los hijos de Noé, que se llama Cam, cometió un acto terrible con su padre, y el problema no fue ese, el problema fue que no se arrepintió. Noé también se puso una borrachera después de que bajó del arca. Ese fue el problema de Noé. Se bajó, vamos a celebrar Thanksgiving, salimos del arco, salimos del diluvio. Se puso una borrachera, viene su hijo y comete un hecho terrible ahí. No sabemos exactamente qué fue, pero fue un hecho terrible que Dios lo maldice. Y le dije, maldito será Canaán. Canaán es una de las descendencias de Cam. Entonces vemos ahí que sigue la maldición, y vemos ahí todos los incrédulos que han estado en contra de Dios. Faraón es uno de ellos, y cuando Jesús nace, ¿quién estaba ahí? Herodes quería matarlo, y cuando creció, los fariseos querían matarlo, se opusieron a sus mensajes, planearon matarlo. Satanás infiltró en uno de sus discípulos. ¿Quién era? Judas Iscariote. Pilato, lo llevaron con Pilato, y ¿qué hizo Pilato? Lo sentenció a muerte, y luego los romanos lo llegaron y lo pusieron en una cruz. Pero ¿saben una cosa? Fueron nuestros pecados los que clavaron a Jesús en esa cruz. No echemos la culpa a Pilato, a Herodes, o a los romanos, o a los judíos, o a los fariseos. La Biblia dice claramente, Jesucristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados, y hasta que nosotros no nos apropiamos la responsabilidad, Jesucristo murió por mis pecados, por mi culpa. Él fue a la cruz. Y entonces pasa lo que estamos hablando.
Yo soy de los que le creo a Dios. No los que creen en Dios, porque usted cree, pregunte en la calle, ¿tú crees en Dios? La gran mayoría te va a decir sí. Pero pregúntale, ¿tú le crees a Dios? Es completamente otro boleto. O sea, tú le crees a Dios es completamente diferente a creer en Dios. Escucha, fue el diablo el que puso en el corazón de Judas traicionar a Cristo, ¿sí o no? Fue el diablo quien puso en el corazón de Pedro que lo negaran. Fue el diablo que puso en los principales sacerdotes procesarle, a los falsos testigos para acusarle y a Pilato para condenarlo. Pero todo esto fue para destruir al Salvador. Escuche, Jesucristo murió, pero déjeme decirle una cosa. Entonces son buenas noticias. Jesucristo resucitó. Jesucristo está vivo y Él sigue perdonando a las personas, y Él sigue transformando la vida. Así es que lo que hace, escucha y anótalo. Lo que hace diferente y lo que hace que una persona sea descendiente de la línea de la mujer o la línea del maligno, no es lo que hace, sino en quién cree. No es lo que hiciste, sino lo que crees. Jesucristo ya hizo la obra por nosotros. Y cuando creemos en lo que Él hizo por nosotros, somos perdonados. No porque seamos buenos, no porque seamos justos, no porque hayamos buscado a Dios, sino simplemente porque creímos en su gracia, en su amor y en su bondad para con nosotros, que no la merecemos. Y entonces, ahí en el momento en que creemos, estamos en la descendencia de la mujer. Finalmente, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Si hay dos tipos, si solamente hay dos tipos de descendencia, dos tipos de humanidad, la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, ¿a cuál perteneces? ¿A cuál perteneces esta mañana? Recuerda, no es por lo que hiciste. Digo, porque si hay alguien que merece estar en la descendencia de la serpiente, mire, así con todos mis dedos, así me apunto. Pero una vez más, no es por lo que hice, por lo que creo, y porque creo en el Salvador, en el Señor Jesucristo, mis pecados han sido perdonados. Eso es lo que hace la diferencia. Y para entender la promesa hay que ser prácticos. Finalmente, ¿cómo se aplican esta enseñanza, esta verdad de la palabra de Dios en nuestra vida? Bueno, en primer lugar, ya vimos que Dios le dijo a la serpiente y a la mujer que iba a haber una lucha constante. Nuestra vida es una constante lucha. Todos nosotros vivimos bajo constantes problemas y conflictos y no importa si es de la descendencia de la mujer o de la descendencia de la serpiente, todos tenemos problemas y todos vamos por conflictos. Ahora, la vida cristiana también es una lucha constante y demanda compromiso completo del alma, de sujetar nuestra voluntad al control del Espíritu Santo. Y esta es una disciplina que se aprende. Esta no viene automáticamente de que ya Señor, yo ya creí en ti, a partir de este momento yo ya soy disciplinado, ya no tengo tentación. Ojalá fuera así. Tengo que luchar todos los días para levantarme, para ponerme en oración y para leer mi Biblia, ¿verdad? Y para vivir de acuerdo a los estándares de Dios. Pero entre más leo mi Biblia y entre más estoy en la presencia del Señor, empiezo a disfrutar más de su presencia y más me interesan las cosas que Él tiene preparadas para mí. Y poco a poco estoy en ese camino maravilloso que la Biblia llama santificación. El ser limpio, el ser salvo, es en el momento en que creo el ser santo, es un proceso. La santificación es un proceso. Y finalmente, no solamente es la vida constante en lucha, sino esta vida, la vida victoriosa, siempre lleva heridas. Ella te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el calcañar. La descendencia de la mujer, que la que pisó la cabeza de la serpiente, es el Señor Jesucristo. Él nació para destruir el poder del pecado, el poder de la muerte, y Él resucitó de los muertos. Jesucristo, dice la Biblia, aquí dice que Él va a ser herido en el talón. La Biblia dice que Él fue herido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue clavado en una cruz y fue sepultado, pero el Señor Jesucristo resucitó.
y Él está vivo y ofrece perdón de pecados, vida nueva. Escuchen, Navidad comenzó en la eternidad. Antes de que hubiera un pesebre en Belén, en el plan de Dios ya estaba el día en que Jesucristo iba a venir. Pero la primera promesa del Salvador está en Génesis 3:15. Y en medio de la vergüenza, en medio de la culpa, en medio del conflicto, en medio del caos, el Señor da la promesa para cubrir la vergüenza y el pecado de sus hijos. Tal vez esta mañana usted siente que su vida está en vergüenza, en culpa. Usted está llevando cargas tremendas de las cosas que le pasaron. Algunas a lo mejor usted no tuvo culpa de ellas, pero está cargando la culpa y la vergüenza. A lo mejor otras sí, usted tomó la decisión de hacer cosas que ahora lo llenan de culpa y vergüenza. Pero esto es lo maravilloso. Así como en el huerto del Edén, la palabra de Dios viene y te dice dónde estás. Y cuando Adán salió y dijo, lo que pasa es que estoy desnudo, tuve vergüenza y me escondí, estaba confesando su necesidad. Esta mañana, cada uno de nosotros podemos salir a Dios y decir, Señor, tú sabes cómo estoy por dentro. Yo trato de ocultarlo con la apariencia, pero tú sabes cómo estoy por dentro. Pero vengo a ti para recibir tu perdón y para llevar toda esta carga a tu cruz. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 11, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Está dispuesto a entregar su carga, a ser perdonado y a descansar. Yo no sé si tú alguna vez has hecho esta decisión de creer en Jesucristo como tu Salvador, para tu salvación o no, pero este día lo puedes hacer. Yo no sé cómo está tu conciencia esta mañana, yo no sé cómo está tu corazón esta mañana, pero también Dios te quiere hablar a ti y decir, yo sé que tú crees en mí, pero tú sabes que hay cosas en tu vida que estás cargando, que estás llevando y que no te dejan experimentar el gozo y la paz que yo tengo para ti. Si tú eres esa persona, en esta mañana, simple y complicado. Simple porque es solamente venir a Dios, complicado porque hay que vencer el orgullo. Y eso es difícil. Si esta mañana usted quiere experimentar la paz, el perdón y esa liberación de carga, tráigalo delante de Dios. Ahí en su lugar, póngase de pie un momento y vamos a orar. Y usted lleve a sus cargas al Señor. Dígale, Señor Jesús, gracias por la promesa de tu Hijo Jesucristo, porque Él vino a limpiar nuestros pecados. Si puede pasar el grupo de alabanza y para estar listos y poder compartir una última alabanza. Señor, queremos darte gracias por la promesa de tu Hijo Jesucristo, la promesa de salvación. Gracias.